¿Por qué las personas no escogen el centro y siempre escogen los extremos? Es una pregunta que yo me vengo haciendo. Y una de las cosas que he podido notar es que las personas realmente, en cierta forma, tienen mucha influencia en los países donde nacen, en las culturas, en todo lo que les enseñan a través de su vida. Y creo que de alguna forma eso logra que ellos no lleguen nunca a mirar las cosas desde el punto de vista central o equilibrado. Y de alguna forma siempre llevan a la persona a que tenga un extremo. Eso lo hace obviamente también la educación, lo hacen los medios de comunicación, lo hace incluso un profesor en una escuela o en una universidad, en donde de alguna forma ellos implantan sus creencias o sus adoctrinamientos a otras personas y algunos lo cogen radicalmente y otros no, pero la gran mayoría siempre se van por los extremos, o es derecha, o es izquierda, o es blanco, o es negro, o es religión, o es ateísmo. Entonces siempre estamos, como hemos venido hablando en muchos videos sobre la dualidad, siempre estamos en ese punto dual donde al parecer en la vida solamente hay dos caminos que escoger. O escoges el bien, o escoges el mal, o escoges el cielo, o escoges el infierno, o escoges la izquierda, o escoges la derecha, en fin. Todo lo que vemos es como de una opción que tiene el ser humano y casi nadie, o casi la gran mayoría, una minoría, porque no vamos a decir que es toda la humanidad, pero sí una minoría por lo menos sí a veces se mantienen en el centro y ese es el sitio donde debería estar la mayoría de la humanidad. Pero son mayoría los que están en los extremos. Ahora la pregunta es, ¿por qué las personas se vuelven extremistas? Uno de los puntos importantes es porque tienen necesidad personal de poder. O sea, siempre como que quieren de alguna forma manifestar que ellos quieren sobresalir y quieren tener el poder sobre otras personas. Y de alguna manera esto los hace alimentar ese poder. Lo segundo que podemos ver es que tienen una necesidad personal de logros, es decir, quieren de alguna manera a través de esa opción que escogieron tratar de, digamos, desarrollar logros o cosas que ellos no lograron y piensan que en ese lugar o en esa opción política o en esa religión que escogen o lo que sea, allí pueden encontrar logros personales, lo cual de alguna manera eso también los puede llevar a que sea una forma errónea de encontrar dichos logros. Otro punto es la necesidad personal de estar afiliados a algo, sentirse en parte de algo, de que tienen una etiqueta, por decirlo así, que pertenecen a algo y eso también en cierta forma los hace pensar que son importantes y por eso estamos viendo hoy cantidad de movimientos, de grupos que se sienten con esa afiliación, pero que de eso los va llevando también al extremo. Otro punto que vemos que sucede es la importancia o la necesidad de sentirse importantes, es decir, que de alguna manera cuando tienen una conversación con otra persona entonces quieren sentirse que ellos son importantes, que ellos tienen el control de las cosas, que ellos son los únicos que tienen la razón y eso pues obviamente hace que de alguna forma también se vaya hacia el extremo. Y son cosas que todos los seres humanos en algún momento cometemos. Creo que la gran mayoría, siempre que está ese ego allí, ¿no?, en la mitad, pensamos que siempre tenemos la razón y eso son cosas que están completamente equivocadas y que nos lleva de alguna manera a ponernos en algunas situaciones extremistas. Otro punto es cuando se siente esa necesidad de tener un propósito. Entonces pensamos que el propósito es ser parte de este movimiento político o el propósito es ser parte de esto en la comunidad, pero de pronto esos son propósitos que tienen intereses personales y que aunque al principio se crea que tienen la buena intención, cuando no hay un análisis de lo que se está haciendo, de lo que se está metiendo, el grupo que está realmente apoyando, entonces ese propósito se podría ir a otra función que no es lo que inicialmente se quería hacer. Y eso le pasa mucho incluso a aquellos que se meten, por ejemplo, en la política,
al final, al principio a veces tienen buenos propósitos, pero a medida que van avanzando y se van metiendo en ese mundo y se van dando cuenta que no pueden hacerlo todo completamente solos y que en cierta forma dependen de otros, entonces empiezan, digamos, a complacer a esos otros que tienen el poder sobre ellos y de alguna manera entonces se pierde ese propósito. Otro punto es que a veces se piensa que estar en ciertos grupos nos hace más morales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la religión. Si nosotros nos metemos a una religión o estamos en una religión, nos creemos más moralistas que los que están afuera. Entonces nos volvemos juzgadores, ¿no? Estamos juzgando todo lo que está afuera, estamos juzgando al vecino, a los que no pertenecen a nuestro entorno, a nuestro grupo religioso, y entonces empezamos a discriminar de alguna forma y a sentirnos que nosotros somos más morales, más puros que otras personas, y eso es lo que lleva realmente a que también haya ese tipo de extremos. Y ya para finalizar podríamos decir que el último punto es aquellas personas que tienen o sienten la necesidad de excitación, en el sentido de apasionamiento, que sienten mucha pasión por lo que creen, que sienten mucha pasión por lo que quieren defender, por sus ideales, por todo eso que hemos hablado, que los ha ido, digámoslo así, mentalizando durante toda su vida, y se vuelven inamovibles, y entonces eso les genera una pasión, la cual de alguna manera se vuelve en cierta forma también mala, ¿no? Porque son personas que nunca miran para otro lado, nunca se pueden mirar hacia otro tipo de investigaciones. Usted nunca verá, por ejemplo, que tomen una decisión de tratar de pensar en lo que no creen normalmente o analizarlo de otra manera. Y si miramos, por ejemplo, esa imagen que está detrás de mí, a mí me llamó mucho la atención, es porque esa persona que está parada en el centro tiene tres opciones. Y esas tres opciones son tres tableros que están en blanco. Es decir, ahí no hay nada escrito, ahí no hay adoctrinamiento, ahí no hay absolutamente nada. Pero en cierta forma eso representa el hecho de que si se decide ir por la izquierda, entonces allí él mismo empieza a llenar su tablero de acuerdo a todo lo que ha creído, a todo lo que ha visto, a todo lo que le han bombardeado en su mente, bien sea por la misma educación que ha recibido, bien sea por el país donde nació, bien sea por los medios de comunicación, bien sea por un amigo, por la familia, etcétera, y empieza a llenar ese tablero de izquierda, y allí cuando ya se decidió por ese lado, entonces se vuelve extremista. Y cuando hablo de izquierda me refiero no solamente no me refiero a un partido político en particular, sino me refiero a todo lo que para él represente ese lado izquierdo, ¿no? Ahí también podría entrar la filosofía, la religión, etcétera. Y hay otro que entonces decide irse por la derecha, donde también allí empieza a escribir ese tablero, ¿no? De todo lo que aprendió, de lo que piensa, de lo que han influido en su vida. Entonces empieza a creer que ese lado es el mejor, y ahí está también lo mismo, ¿no? La política, la religión, la filosofía, las ideologías, etcétera. Y entonces se empiezan a irse a convertir en dos personas completamente extremistas y completamente irreconciliables. Es decir, no hay forma de que ellos tengan una comunicación buena, y el uno trata de convencer al otro y ahí se quedan y nunca llegan a tomar una decisión adecuada. Es muy raro ver que uno convenza al otro y uno se pase de un extremo al otro, porque realmente se convierten en personas, lo que dijimos, extremistas. Y hay otros que se vuelven extremistas violentos, que son aquellos que piensan que atacando a la sociedad entonces pueden, digamos, llevar a cabo sus ideales, bien sea de izquierda o de derecha, todo eso que ha estado por siempre en su mente. Y entonces volvemos a la pregunta del principio: ¿por qué la gente no escoge el centro? El centro es la mejor opción. En el centro está el equilibrio de todo. En el centro nos evitamos una cantidad de problemas, nos evitamos el apasionamiento, nos evitamos que los egos sean completamente inflados, nos evitamos todos esos puntos que hablamos anteriormente, nos evitamos caer en el fanatismo, en el extremismo, porque en el centro estamos allí analizando ambas cosas y podemos pensar que en algún momento de la vida el lado izquierdo podría ser importante, algo puedo retomar de ahí si veo que es importante para la sociedad o para la misma persona, o de la derecha, etcétera, o sencillamente mantenerme escéptico de los dos lados. Pero el centro tiene todas esas opciones que nos permite hacer esos movimientos dentro del centro.
En cambio, el que está o el que ya escogió un lado o el otro, prácticamente es casi que un viaje sin regreso. Y ahí es donde está el peligro, porque se vuelven extremistas, y entonces eso es lo que hace que vivamos en una sociedad dividida y en una sociedad dual, en donde la dualidad gobierna más que la razón y que el equilibrio, y sobre todo que el centro mismo, que es lo que debería ser lo más importante para el ser humano. Así que amigos, dejamos este pequeño análisis. Espero que este video te haya gustado, y si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Y recuerda que yo soy Leonardo Coronado para tu canal del Mundo Despierto. Y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.